Buenos días a todos nuestros partners hoy aquí presentes. Bon dia, os parceiros que nos ven de Portugal. Bienvenidos a una nueva edición de este Business Academy. En este caso, nuestro cuarto módulo y un módulo muy especial, como habéis podido ver en estas comunicaciones previas que hemos hecho. Hoy vamos a tener una sesión de conversaciones con el CEO, así lo titulábamos. Por lo tanto, tenemos hoy a vicepresidente europeo, como sabéis, CEO España, Francia y Portugal. Bienvenido, Ernest. Buenos días. Muchas gracias, Raúl. En primer lugar, quería agradecer a todos los partners, a todos los parceros que se han conectado para seguir esta sesión. Desearles una muy fructífera sesión de trabajo. Espero que lo que podamos debatir hoy, que en gran parte vendrá de vuestra parte, de vuestro lado, porque trataré de responder lo mejor que pueda a las preguntas que tenéis. Y también agradecer y felicitar al equipo de marketing de Epson que ha ideado este módulo especial y además en un contexto, digamos, de pre-Navidad y en un momento muy indicado donde los datos indican que estamos saliendo de la segunda fase, de la segunda ola de la pandemia, pero debemos continuar y persistir en las medidas de distanciación social, de cautela para prevenir una tercera ola y para poder pasar unas buenas Navidades. Con lo cual, pues nada, muy contento de estar aquí con todos vosotros. Antes de iniciar ya estas conversaciones, os recuerdo que tenéis el chat donde podéis incluir vuestras preguntas. Yo trataré de ir leyéndolas sobre la marcha e incorporándolas directamente en la conversación para que, como es el espíritu de esta sesión, sea una conversación en realidad entre todos vosotros y Ernest. Pero para arrancar, Ernest, yo quería que nos pusieras un poco visión de contexto. Estamos en medio todavía de una pandemia, como decías, intentando salir de esta segunda ola. Nos viene recuperación económica, crisis medioambiental a medio-largo plazo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer son las medidas del día a día. Las medidas del día a día son muy claras. Cada uno tiene que reaccionar en la medida de sus opciones, sus posibilidades y su contexto a esta crisis sanitaria. Y, por lo tanto, está fuera de discusión que todas las compañías y todos nosotros estamos aplicando todas las medidas necesarias para minimizar los impactos en nuestros colaboradores, en nuestras familias y en la sociedad en general. Pero, dicho esto, yo sí que lo que recomiendo fervientemente es que ya empecemos a poner la visión en el post-COVID. El post-COVID es algo que yo creo que ya está muy claro que a partir del segundo semestre de este año vamos ya a estar en una fase de post-COVID. Y para llegar a esa fase de post-COVID de forma efectiva, las decisiones las tenemos que empezar a tomar hoy, no posponerlas a dentro de 6 meses. Es obvio que entre medio vamos a tener que gestionar seguramente una tercera crisis fuerte de la pandemia, porque la vacuna, como todos sabéis, pues se va a empezar, si Dios quiere, el día 29, pues la Unión Europea aprobará, la Agencia del Medicamento aprobará las vacunas y la logística está prevista, pero pues no será fácil, es decir, con un poco de suerte llegaremos, por ejemplo, en un país como España, con 14 millones de personas vacunadas en torno al verano, y en un país como Portugal, pues con 3 millones de personas vacunadas en torno al verano, si todo va bien. Pero habrá una tercera crisis por en medio y el primer trimestre del 2021 seguramente será complicado, pero nos tenemos que preparar ya para el futuro que viene. Y hay muchos elementos de esperanza y espero que luego poder comentarlos. Perfecto. Y esto también nos lleva a ya estábamos en una nueva relación empresas-clientes, pero nos va a llevar a una nueva relación empresas-clientes si ya pensamos en el post-COVID. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos a tener que seguir continuando en esta...? Bueno, tú antes hacías un comentario que yo no he recogido, que es el tema de la crisis medioambiental y la sostenibilidad, etcétera. Es decir, aquí es diferente. No son crisis comparables. La crisis sanitaria es una crisis con solución inmediata. Puntual, seguramente será lo que técnicamente se llama un one-off, es decir,
pues nos vacunaremos y la vacunación, no sé si serán seguramente de estas 2 vacunas y después habrá a lo mejor repeticiones en los años, pero digamos será una crisis donde habrá una solución inmediata. La crisis medioambiental no es de solución inmediata y además no es de aplicar unas medidas que después, aunque sean, digamos, duras durante los próximos 2 o 3 años y después se resolverá. No, no, no. Es que ahí hay que cambiar para siempre. Esta es la gran diferencia. La gran diferencia de la crisis medioambiental es que hay que cambiar para siempre. Yo lo comparo mucho con lo que es, cuando hablamos de las empresas y de innovación, las empresas no tienen un departamento de innovación. Las empresas o son innovadoras o no lo son. Y a partir de ahora, las empresas o seremos sostenibles o no lo seremos, pero lo seremos para siempre. Es decir, lo que sí que ha venido para quedarse es que las empresas seamos sostenibles. Perdón. Para mí esta es una máxima muy importante. No pensemos que vamos a arreglar la sostenibilidad con 4 medidas que vamos a tomar de forma puntual, etcétera, y después nos podemos olvidar. No, la sostenibilidad es algo que ha venido para siempre y para que todos lo adoptemos, que forme parte de nuestro ADN individual, social y empresarial. ¿Y cómo los partners tienen que actuar en este contexto en que las empresas tienen que ser más sostenibles? También nuestros partners les pedimos que sean más sostenibles, pero a su vez que recojan el testigo nuestro como empresa en todo lo que estamos proponiendo en ese entorno, ¿no? Y hacia esa sostenibilidad. Es decir, yo creo que cada partner debe tomar sus propias decisiones. Yo no soy quien para decir cómo debe comportarse cada una de las compañías que conforman nuestra red de partners. Lo que sí que puedo decir es que durante los últimos 5 o 6 años hemos estado todos especulando un poco con un modelo de economía ecológica. Es decir, todos hemos sido capaces de clasificar, por ejemplo, los residuos, algo tan sencillo como los residuos, entre los orgánicos, entre lo que era el vidrio, o lo que es el vidrio, lo que es el papel y el cartón, lo que son los residuos plásticos, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un modelo de economía ecológica donde después hay una serie de agencias que se ocupan de o reciclar el vidrio, o reciclar el cartón, o hacer compósitos y abonos de la parte orgánica y de pues, enviar a donde corresponda a los vertederos la parte más que no, es decir, que no podemos gestionar, no hemos aprendido a gestionar. Pero esto se ha visto que no es suficiente. Por lo tanto, seguir clasificando el papel en la papelera específica de papel no sirve. Lo que sirve es apuntarse a la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? La economía circular es una economía en que la tendencia sea residuos cero. Y residuos cero quiere decir que seamos capaces de los residuos que produzcamos, de volverlos a reinvertir en la cadena de valor de nuestros negocios. Y esto es lo que hacemos en Epson. Esto es lo que hacemos con nuestras tintas, que son biodegradables, por lo tanto, son reabsorbidas por el ecosistema sin impacto medioambiental, porque al fin y al cabo son una emulsión de agua y pigmentos, o es lo que hacemos con nuestra nueva tecnología DFT, cuyo producto o solución más emblemático es Paper Lab, que es nuestro laboratorio en el que somos capaces de hacer renacer el papel y volverlo a introducir en el ciclo documental de las compañías. Entonces, yo creo que yo invito a que nuestros partners tomen sus decisiones y les propongo que las decisiones que tomen sea adoptar nuestra tecnología de forma prioritaria en sus negocios, porque somos sostenibles y porque además tenemos muy claro que el futuro pasa en gran medida por la economía circular y les proponemos soluciones para que ellos a su vez propongan a sus clientes. Sostenibilidad, economía circular, son 2 grandes valores. Seguramente hablaremos de ello un poquito más adelante, pero a mí me gustaría recuperar algo que en una entrevista reciente con Medios, Ernest, que además estaba yo contigo, tratabas el concepto de humanismo empresarial, volver al humanismo empresarial. A mí me gustaría que lo compartieras pues, con nuestros partners hoy, que a su vez son gerentes de empresa en su mayoría. Humanismo empresarial, esa visión del humanista. Bueno, yo creo que
que al final lo fundamental, o sea, nos hemos pasado muchos años predicando, yo primero, la dirección por objetivos y la consecución de estos objetivos como gran logro. Yo creo que ahora a eso le debemos añadir un elemento adicional, y es decir, yo creo que ha llegado un momento en que el liderazgo se ha de ejercer por valores, no tanto por objetivos, ¿no? Y los valores como el trabajo en equipo, como la transparencia, como la honestidad, deben primar. Y para mí esto es lo fundamental. Es decir, nosotros hagamos lo que hagamos como compañías, los partners, nosotros como fabricantes o como vendor, etcétera, lo tenemos que hacer con transparencia y con honestidad. Ya se sabe que todos vamos a cometer algún tipo de error. Ya debemos asumir que es decir, quien hace cosas y asume riesgos, los asume y a veces hay colaterales en estas decisiones. Lo importante es cómo las gestionamos y cómo las tratamos. Gracias, Ernest. Habíamos hecho un ejercicio dentro de esa transparencia que decías, que es enviamos las convocatorias de esta sesión, de estas conversaciones con el CEO, e invitamos a nuestros partners a que, bueno, tuvieran la oportunidad de enviarnos una pregunta. Como hay muchos programas también en televisión que se hace, ¿no? Es el portavoz y directamente se le lanzan esas preguntas previamente enviadas. Tenemos una pregunta de Albert Pitar de Seidor y te la quiero poner en pantalla para que respondas. Buenos días, Ernest. Soy Albert Pitar de Seidor y quisiera lanzarte la siguiente consulta. ¿Crees que se mantendrá como opción preferente el teletrabajo en la era post-COVID? ¿De qué manera Epson con su tecnología puede ayudar en este entorno? Y sobre todo, ¿qué papel debe jugar vuestro canal profesional? Desearos a todos, aprovecho para desearos a todos feliz Navidad y un 2021 lleno de éxitos. Muchas gracias. Lo primero es agradecer a Albert la pregunta y además es una pregunta sobre algo que está muy en boca de todos, es decir, el teletrabajo. Bueno, pues sí ha venido para quedarse. Yo creo que primero el teletrabajo era algo que ya existía, no lo hemos descubierto ahora con el COVID. El teletrabajo tiene una serie de bondades y de cualidades muy positivas. Ahora nos hemos sido forzados a teletrabajar más. Es verdad que en un contexto económico complicado, donde en España y en Portugal el PIB era en torno al 10%, en el mejor de los escenarios, o entre el 9,5% y el 10% en el mejor de los escenarios, y por lo tanto ha habido menos actividad, digamos, en el cara a cara, ¿no? Pero, dicho esto, a ver, el mejor lugar para trabajar y donde las compañías proponemos las mejores condiciones es en el entorno de las oficinas. Esto está claro. Después hay un concepto para mí muy importante y es el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo y la transversalidad de los equipos. Normalmente el teletrabajo nos ha forzado mucho y hemos estado horas y horas y hasta las 9 de la noche, en muchos casos, con Zooms y Teams y sistemas similares en contacto con nuestros equipos, pero hemos perdido la colaboración entre equipos. Y es algo que hay que recuperar y todavía yo no he encontrado la varita mágica que solucione este concepto. Y además, el teletrabajo nos desiguala, porque hay funciones y puestos de trabajo en las compañías donde claramente se puede teletrabajar total o parcialmente, y hay otros donde no. Es decir, por ejemplo, la parte de servicios técnicos de los partners o la recepcionista o el recepcionista o los comerciales. Los comerciales se supone que su tiempo tiene que estar lo más posible con los clientes, lo cual no quiere decir que no sean eficientes a organizar sus zonas de trabajo y no hace falta que pasen por la oficina, sino si eso
si eso les hace ineficientes y más emisores de CO2, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que ojo, porque es un modelo que generará y que genera más desigualdad que igualdad. Por lo tanto, es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementarlo. Dicho todo esto, bueno, yo creo que habrá sí una parte de teletrabajo. Nosotros mismos en Epson ya estamos pensando en un modelo de teletrabajo para el post-COVID, donde entre mínimo 1 o 2 días por semana se podrá teletrabajar. Ahora, para mí sería mucho más efectivo si ese trabajo fuese flexible, es decir, cuando hubiese eventos específicos o puntuales o situaciones donde se necesita un tipo diferente de concentración, porque no olvidemos, es decir, el teletrabajo para la gente joven es más complicado que para la gente que está más asentada. El teletrabajo para la gente que comparte vivienda no es lo mismo para la que tiene su propia vivienda y tiene un despacho o una zona de trabajo en su propia vivienda. El teletrabajo para las familias jóvenes con niños pequeños correteando por las casas no tiene la misma efectividad para alguien que tiene, pues, o no tiene hijos o tiene a los hijos con un nivel de madurez suficiente para ser autónomos y no incordiar y entender que cuando la madre o el padre está trabajando desde casa, o no todo el mundo tiene el mismo nivel de cobertura y de bandwidth de las wifis o los elementos o las condiciones. Es decir, no es sí o no, hay que verlo bien, y además, para mí hay una cosa que es fundamental. No podemos hacer del teletrabajo un objetivo en sí mismo. El teletrabajo sí, pero para ser más eficientes. No por el simple hecho de teletrabajar. Si no somos más eficientes, no nos llevará a ninguna parte. Una vez sentadas estas premisas, yo soy partidario del teletrabajo, con unos objetivos muy claros y determinados, y además desde Epson estamos impulsando y además tenemos soluciones concretas para el teletrabajo. Es decir, que además ofrecemos a los partners para que esa parte de impresión o proyección que se puede hacer en teletrabajo forme parte de los volúmenes de impresión de nuestros clientes, es decir, de la flota de impresoras que tengan vuestros clientes en sus oficinas, ¿no? Y además nos está yendo muy bien, es un modelo que está yendo muy bien, por lo tanto, ¿cómo no vamos a defender el modelo? Pero hay que tener muy claro los objetivos, el qué, cuándo, quién y dónde se hace ese trabajo, porque tenemos que garantizar que se haga con las mejores condiciones. Hacías mención a volúmenes de impresión. Y en esos modelos híbridos o esta implementación que comentas de teletrabajo, probablemente la impresión la podríamos llegar a llamar hiperdistribuida en algunos casos. ¿Qué dicen los datos y tendencias, Ernest? ¿Hacia dónde va el futuro de la impresión? Bueno, yo creo que en los últimos años hemos pasado de modelos muy centralizados en las oficinas de impresión con CRDs o con centros de reprografía con equipos muy potentes a un modelo de impresión mucho más distribuido donde cada uno tenía una impresora en su mesa, a después a un modelo más racionalizado donde la impresión se ha convertido en una impresión más de pasillo o de corredor. Y ahora vamos a este modelo donde añadimos un ingrediente más y es la impresión en home office, en teletrabajo. Aquí lo que no podemos decir es que el mundo de la impresión no está vivo. Si algo evoluciona es el mundo de la impresión y además nuestros datos, sobre todo en los países europeos que traccionan más, como son Francia y Alemania, es que el volumen de impresión durante este periodo de pandemia ha aumentado muchísimo, muchísimo, porque nosotros lo estamos observando, estamos vendiendo más consumibles que nunca, ¿no? Es un modelo vivo y además un modelo en transición donde yo creo que, por lo que comentábamos al principio,
por la sostenibilidad, por la necesidad que tenemos de sí o sí aplicarnos en el tema de la ecología y de la economía circular, va a crecer, pero solo va a crecer en inyección de tinta. Y yo creo que esto es una gran noticia. Es una gran noticia porque Epson, que abanderaba ya esa estrategia desde hace 5 años muy claramente, donde hemos priorizado la inyección de tinta respecto al láser. Todavía tenemos un pequeño portfolio de soluciones láser a disposición de todos nuestros clientes, pero está claro que nuestra estrategia prioriza la inyección de tinta. Pues no tenemos que hacer los deberes porque ya los llevamos hechos. Y nuestros padres no tienen que hacer los deberes porque ya los tienen hechos con nosotros desde hace años. Apunte sobre impresión. Desde Albatia, en Sevilla, nos lanzan justo una pregunta que la introduzco ahora porque creo que viene a colación. Si en el ámbito de la impresión, en este futuro de la impresión e inyección de tinta, justo que estabas comentando, el tema de la sostenibilidad, que es uno de nuestros grandes argumentos, pasa a segundo plano en el momento en que las empresas estén más focalizadas en el rendimiento. ¿Crees que hay que diferenciar sostenibilidad y rendimiento? No, porque nosotros yo creo que claramente hemos demostrado que somos competitivos con la inyección de tinta y que nuestro nivel de competitividad está al mismo nivel que la tecnología láser, ¿no? Yo no creo que... No. Y además, fijaros, mira, esto es una gran noticia que a mí me gustaría compartir. Gracias al tremendo trabajo que hemos hecho en Epson y que ha hecho pues, nuestro departamento de marketing y nuestra dirección comercial, en el mes de octubre, si no recuerdo mal, fue el día 13 de octubre, corrígeme Raúl, sí, 13. Se aprobó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Industria, que instaba al Gobierno a tomar las medidas necesarias en el plazo de 6 meses para que la contratación pública no solo ofrezca la posibilidad de contratar de forma indiferente tecnología láser y tecnología de inyección de tinta, sino que tomen las medidas para primar aquella tecnología que, desde el punto de vista de sostenibilidad y de impactos en el medio ambiente, sea más efectiva, y es claramente la inyección de tinta. Una proposición no de ley es un mandato del Parlamento, del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Gobierno, para que se tomen esas medidas que posteriormente se devolverán al Parlamento para convertirse en ley. Y esas medidas incluyen incentivos fiscales. Muy importante. Por lo tanto, mi respuesta es muy clara. Yo espero que en el plazo de 6 meses el Gobierno cumpla, porque tiene un mandato del Parlamento. Por cierto, proposición no de ley aprobada con los votos a favor tanto del Grupo Parlamentario Socialista como el de Podemos, como del Partido Popular, como de todas las minorías y partidos nacionalistas representados en esa comisión, y con la abstención, que yo lo interpreto más desde el punto de vista, no porque hay una oposición, porque no puede oponerse, nadie se puede oponer a lo obvio, y es que hay que defender la parte de sostenibilidad, incluso de los negocios, de 2 grupos parlamentarios que son Ciudadanos y Vox. Es decir, con una grandísima apoyo y porque incluso los que se abstuvieron no lo hicieron por estar en contra, sino lo hicieron por otras razones que seguramente a mí se me escapan, ¿no? Pero, por lo tanto, yo creo que a la larga es que no habrá que decirlo. Es decir, ¿habrán incentivos fiscales o habrá un modelo de que aquel que contamina más pague más? Exacto. Y en esa tendencia, además, estamos
iba a decir, muy bien posicionados, yo creo que los mejor posicionados probablemente en el mercado y sacando nuevas soluciones. Y justo aprovecho y te introduzco una pregunta o comentario de Paulo Scopia, que llega desde Portugal, en torno a novedades que se anunciaron y recuerdan en la cita de La Haya, donde Yamamoto-san, presidente de Epson Europe, comentó hacia dónde evolucionábamos con la inyección de tinta. Apuntaban a nuevos modelos de Workforce Enterprise y nos pregunta Paulo Scopia, ¿para cuándo? Muy bien, como sabéis, nosotros introdujimos en La Haya, ya habíamos introducido, pero digamos, le dimos el rango de centro de nuestra estrategia, la tecnología en inyección de tinta con el cabezal fijo, la que representa a Workforce Enterprise, que, como sabéis, la lanzamos con 100 páginas por minuto, después 75, después 60. Y es cierto, y lo recuerdo muy bien, que el presidente Yamamoto anunció que la intención de Epson era ir bajando, digamos, los PPPs de la tecnología y que muy pronto tendríamos seguramente pues, equipos, no sé si a 40, pero a 45 o páginas por minuto, ¿no? Eso se mantiene y yo creo que muy pronto, a lo largo del 2021, tendremos anuncios más concretos en esta dirección. Hemos hablado mucho de impresión, no nos olvidemos que también tenemos proyección donde seguimos encadenando años consecutivos de liderazgo a nivel mundial. Y comentábamos también estos nuevos entornos, esta hibridación entre presencial y teletrabajo. ¿Qué oportunidades se nos abren con proyección, Ernest? Hombre, como sabéis, es uno de los 5 grandes pilares de Epson, son todas las tecnologías visuales. Y yo creo que está claro, que está clarísimo, y hemos descubierto 2 o 3 cosas fundamentales. La primera, durante la pandemia hemos pasado más tiempo en casa y por lo tanto ha habido una mayor demanda de todo el mundo, de todo el mundo audiovisual y de home cinema y de ver y disfrutar con más calidad y con más tamaño, pues tanto de la parte de películas como entretenimiento deportivo o como la parte de gaming. Pero después en los entornos de negocio, que son los que más seguramente más preocupan al canal, está clarísimo que los productores juegan a favor de la distanciación social, porque nos permiten pantallas muy grandes, son menos invasivos, nos permiten pantallas muy grandes contra los flat panels que normalmente tienen pantallas más pequeñas, son mucho más efectivos desde el punto de vista del coste, como decía antes, menos invasivos en el espacio, porque cuando están apagados pues prácticamente no se ven, quedan disimulados. En cambio, un flat panel, una pantalla LCD, cuando está apagada, ahí sigue el mamotreto en medio de la sala, etcétera, ¿no? Son más transportables, y además tiene una calidad de color que es incomparable. ¿Hacia dónde vamos? Pues a tecnologías más envolventes en el mundo de la proyección. Y para mí, en el mundo de la educación está clarísimo, y espero que los gobiernos portugués y español se apunten al carro de Alemania y de Francia, donde han inyectado medio billón, 500.000 millones de euros en las economías, una parte muy importante en el mundo de la educación para equiparlos de infraestructuras y tecnología, y estamos vendiendo muchísimos proyectores en esos países para el mundo de la educación, pero también en el mundo corporativo, en las empresas, en las salas de reuniones. Es decir, yo creo que hay que volver a primar, porque lo que sí que también ha venido para quedarse es la distanciación social. Hemos descubierto que, hombre, cuando estamos enfermos o tenemos gripe, porque yo ya me sitúo en el post-COVID, es decir, para mí el COVID en mis decisiones ya es algo que considero, pero que no me impacta las decisiones de futuro. Es que cuando tengamos una gripe, la mascarilla sí que también ha venido para quedarse.
por respeto, hemos descubierto que por respeto a los demás y por lo tanto la distancia social también ha venido para quedarse. Y está clarísimo que debemos mantener estas pantallas grandes en las salas de reuniones. Y después toda la parte de grandes instalaciones, mappings, efectos exteriores, hemos descubierto que en Europa siempre han utilizado las terrazas en invierno y ahora las estamos también utilizando en Portugal y en España. Y por lo tanto, toda la actividad exterior, incluso no solo social, sino cultural, con los grandes mappings, yo creo que va a tener un gran futuro también. Por lo tanto, yo estoy muy ilusionado con las perspectivas de esta división. Hablabas antes de una inversión de 500.000, medio billón, decías, ¿no? En inglés, 500.000 millones de euros por parte de Alemania y algún otro país en Europa, en entornos, Francia, en entornos educativos. No solo, pero es decir, una parte importante. También se viene una parte importante de inversión con estos fondos de resiliencia y recuperación. ¿Qué puede suponer para nuestras tecnologías? Al final, este tipo de fondos de recuperación y de transformación digital de muchos entornos. Bueno, a ver, de los millones que vienen, lo que dicen que vienen del Fondo de Recuperación Europeo, en el caso de España 140.000, creo que en el caso de Portugal está en torno a los 40.000 millones. La mitad son avales, es decir, es dinero no líquido. Nosotros deberemos buscar la liquidez necesaria para ejercer estos avales, ¿no? Por lo tanto, la mitad son avales. Lo que viene líquido es la mitad, 70.000 millones en el caso de España. Y se han definido muy claramente una serie de grandes líneas, como son la transición ecológica y la digitalización, por ejemplo, dos de ellas, donde se van a aprobar estas subvenciones. Entonces, yo estoy esperanzado, pero claro, todas estas inyecciones van a llegar a partir del segundo semestre del año 21 y durante los siguientes 4 años, con lo cual no es que se nos vaya a volcar directamente estos 70.000 millones. Y además con todas las controversias políticas que os podéis imaginar. Yo como empresario haría mi camino porque además yo creo que al final sí que es verdad que lo que está buscando el Gobierno de España, por ejemplo, son grandes proyectos tractores, y los grandes proyectos tractores desgraciadamente no lo representan las pymes, que son el canal, sino lo representan las grandes compañías, y estoy convencido pues que grandes compañías como SEAT, como Zara y como otras van a liderar estos grandes proyectos y se van a beneficiar. Si tenemos la oportunidad de podernos apuntar como clúster en alguno de estos grandes proyectos tractores, tenemos el beneficio. Pero yo no depositaría mucho la esperanza en que individualmente a las pymes, porque el canal son pymes, les tocase. Tenemos que hacer nuestro camino un poco sin contar mucho con esos grandes proyectos. Esta es mi recomendación. Lo otro sería generar falsas expectativas y falsas ilusiones. Tenemos una video pregunta también que viene de Zaragoza, de ESI Soluciones, y es una inquietud, yo diría, una pregunta transformada en inquietud. Vamos a verla. Hola, buenos días, Ernest. Enhorabuena por el evento, me parece una gran iniciativa. Mi pregunta es fácil. En un momento en el cual la tendencia fundamental para las empresas y la preocupación son los costes, nos estamos encontrando con que no somos nada competitivos con respecto a otras marcas como Ricoh, Kyocera, etc. Entonces, la pregunta es si vamos a seguir manteniendo esas tarifas de precios durante el año que viene o variarán o hay alguna previsión. Y también en cuanto al stock, que nos estamos encontrando con que a veces no hay el stock suficiente de máquinas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, espero. Un abrazo a todos. Muchas gracias por esta pregunta, reflexión interesante. Voy a tratar de explicar las dos cosas. Si me permitís, empezaré por el final y es por el tema de la disponibilidad. El tema de la disponibilidad es un tema que está impactando a toda la economía en general. ¿Por qué?
porque en estos momentos en el mundo se está produciendo más movimiento de mercancía desde Oriente hacia Occidente que desde Occidente hasta Oriente. Es decir, los países asiáticos están exportando más que los países europeos o Estados Unidos y Canadá hacia Asia. ¿Esto qué hace? Esto hace que si normalmente tanto el flujo de barcos como el flujo de contenedores, nuevamente en el mundo pre-COVID estaba más o menos 50-50, 50% de los contenedores del mundo estaban en Asia, 50% en Western Europe y América. En estos momentos la situación es casi 75% de los contenedores están en Europa y América y solo un 25% disponible para exportar. ¿Por qué? Porque las navieras y los gestores de los contenedores antes hacían tránsitos muy cortos aquí para volver a exportar hacia Asia. Y ahora los contenedores están más tiempo aquí porque se llenan menos y tardan más tiempo en llenarse. Por lo tanto, esto es algo que afecta pues, el que se esté comprando un coche y que el coche se produzca en Asia, lo verá. O el que se esté comprando un televisor lo verá. O lo estamos viendo, por ejemplo, con los portátiles. Es decir, no hay portátiles disponibles prácticamente. O lo estamos viendo con las bicicletas. Con las bicicletas. Y las tiendas de bicicletas. Hay unas listas de espera enormes. Pues obviamente nosotros no somos ajenos a esta dinámica. Además, hay que añadir que si antes, cuando había algún tipo de dificultad en una fábrica, todas las compañías cogíamos y fletábamos parte de esta mercancía por avión, ahora los aviones no vuelan. Sabéis que el tránsito aéreo ha disminuido muchísimo. No os creáis que la mercancía que traíamos por avión, todos, no solo Epson, la traíamos en los aviones de descargo. No. Utilizamos las bodegas comerciales de los aviones regulares. Utilizamos la flota comercial de aviones para traer la mercancía también. Y ahora hay menos. Por lo tanto, además de que todo esto se ha encarecido muchísimo, hay menos disponibilidad. El otro día me comentaban que en el puerto de Manila hay colas de camiones esperando 15 kilómetros. Lo mismo en algunos puertos chinos, ¿no? Entonces, es un problema mundial que yo espero que a partir de finales del primer trimestre se reequilibre. Esta es la respuesta a la segunda pregunta. En cuanto a la primera pregunta, yo insisto, yo creo que somos competitivos y que la inyección de tinta es competitiva y que nuestros precios son competitivos. Lo son con una única condición y único límite. Nosotros buscamos siempre la rentabilidad del canal y la de Epson. No en vano, y a mí esto me gusta mucho recordarlo, en todos los años de historia que llevamos operando en Portugal y en España, siempre hemos tenido profit, porque somos cuidadosos y queremos que nuestro canal tenga profit. Y esta es nuestra política. Es decir, yo creo que debemos de estar muy mentalizados que nuestro sentido de ser como empresarios es el maximizar el beneficio. Y se puede hacer con tecnologías sostenibles, pero vender a pérdidas no tiene ningún sentido, y menos en este momento. Yo diría que para vuestros clientes la parte de gestión de impresión es una parte relativamente pequeña dentro de sus costes y seguramente pues buscarán optimizarla. Pero hay que tener en cuenta todo lo que yo decía antes y todas las reflexiones que yo hacía. Es decir, cuando compramos Epson no compramos estrictamente un precio. Compramos todo un valor de la tecnología y todo un mundo de sostenibilidad que va detrás, ¿no?
Tanto es así, y mencionabas dos compañías, Ricoh y Kyocera, etcétera, que han tenido que hacer ERTEs y EROs. Por algo será. Por algo será. Quizá porque han equivocado la estrategia de precios. Epson, 0. Nosotros no nos hemos visto obligados a poner a nadie en ERTE o en una situación transitoria, ni a reducir el número de personas y colaboradores que trabajan en la compañía, de momento. No lo hemos tenido que hacer. Y yo creo que esto es el reflejo de una política saludable y que es la que da sentido a las compañías. Sé que es fácil decirlo y que después hay otras circunstancias y otras dinámicas y además, vosotros lo conocéis perfectamente, nuestro nivel de coste variable en la parte de servicio y mantenimiento es infinitamente más baja. ¿Cuántas intervenciones se necesitan respecto al láser en una misma máquina, en un mismo cliente? Es decir, el precio no solo está en el precio de venta, también está en el coste de la gestión de esta copia, de esa impresión. Yo creo que hay que mirarlo en este sentido. Y es obvio, y con esto ya termino la respuesta a esta pregunta interesante sobre los precios, que todos conocéis que tenéis un mecanismo de cotaciones especiales para proyectos especiales que siempre está a vuestra disposición y que Óscar Bisuño y ese equipo siempre han gestionado con gran eficacia. Perfecto, vamos a ir con uno de los últimos temas, Ernest. Aquí hay dos inquietudes, las voy a intentar unir en una. Nos entraba una pregunta de Albatia y también tenemos otra de CPITI desde Portugal en relación a Paperlab. Sí. Por un lado, en Portugal están Me encanta ese tema. Preocupados porque consideran que no se conoce lo suficiente esta solución y si vamos a aplicar un plan de comunicación o de acciones para aumentar esa visibilidad. Por otro lado, desde Sevilla, pues Albatia nos dice si esta solución Paperlab en el futuro próximo va a ser adaptada a entornos más de oficina. Vale. Respondiendo primero a CPI de Portugal, nuestro parceiro, aquí le mando un gran saludo. Es un reto importante. DFT, Defibrillation Technology, es una tecnología nueva. Es una tecnología nueva en el mercado donde estamos lanzando un concepto que no es sencillo, que combina dos valores esenciales y es, por un lado, la seguridad en el documento, es decir, pues es capaz de destruir completamente el contenido del documento con los máximos estándares de seguridad ISO. Y por otro lado, todos los valores de sostenibilidad, de economía circular, ecología, etcétera, ¿no? Es un proceso donde no se utiliza el agua. Ya sabéis que el agua es un recurso escaso y limitado, tanto en Portugal como en España, donde las zonas en Portugal, por ejemplo, o en España, donde hay mayor abundancia de agua suelen ser regiones más prósperas económicamente. Y las zonas donde falta agua, lo vemos no solo en España, en Portugal, sino también en el mundo, son zonas donde hay más dificultad, con la excepción de si en vez de agua hay petróleo, como en el Middle East, o con la excepción muy importante de si en vez de agua hay tecnología, como en el caso de Israel, ¿no? Y es obvio que nuestra voluntad como compañía es seguir apoyándonos en el canal. Por lo tanto, nosotros necesitamos del canal, necesitamos de los parceiros, de los partners para hacer esta pedagogía de la tecnología. Nosotros hemos escogido no ir directamente al cliente final como estrategia corporativa. Esto es nuestro ADN, no lo vamos a cambiar y necesitamos mucho de hacer esa pedagogía y de ir cliente a cliente.
tal y como está configurada hoy Paper Lab, no es un producto, no es una solución que esperemos vender en un entorno pyme o de cliente final o en un entorno de pequeña empresa o en el comercio. Es una solución pensada para grandes corporaciones o grandes instituciones, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos parceros que están muy centrados en grandes cuentas ya están trabajando de forma muy activa con muchos leads, los leads más importantes en cada una de las regiones y en cada uno de los países para hacer que esta tecnología se conozca. Vamos a persistir y yo recojo el guante sobre que hay que hacer más inversión y una difusión más amplia. Será más amplia, pero siempre muy focalizada en aquellos potenciales clientes finales que puedan y sean susceptibles de incorporar esa tecnología y esa solución en su ciclo documental. Y respecto a cuál va a ser la evolución, pues Paper Lab va a evolucionar en dos direcciones. Una va a ser una dirección más industrial, es decir, hemos descubierto que con la masa del papel que hacemos podemos llegar a hacer producto final o podemos llegar a hacer componentes que se utilicen, por ejemplo, pues, en nuestras propias impresoras para hacer para la esponja que chupa la tinta o en los altavoces para hacer los conos estos que dirigen o que minimizan o que aíslan la voz, o en el propio Paper Lab la parte de paneles internos y tal para disminuir el nivel de ruido o en las impresoras. Se va a hacer ya se está haciendo con Paper Lab, con la masa que sale de Paper Lab, sin prensar. Y por otro lado ya podemos anunciar que pronto, yo creo que en el plazo máximo de 2 años, tendremos un Paper Lab más de tamaño pasillo, más equiparable a una multifunción, para que se pueda situar al lado de la multifunción, con lo cual podremos imprimir y a la vez hacer renacer ese papel, digamos, en un mismo punto en las corporaciones, ¿no? Sí, es decir, evoluciona hacia un producto más ofimático de pasillo y hacia un mundo más industrial. Gracias, Ernest. Comparto, yo creo que no es una pregunta, pero es una reflexión compartida que nos hacen desde el grupo DINFOR y comentan que realmente estamos ante una buena oportunidad de sustituir máquinas láser A3 por inkjet si se hace campañas agresivas, especialmente hacia entornos pymes, profesionales, notarías, centros educativos, el añade un etcétera después. Esto es una reflexión que se hace. Y además, otra que nos viene de un ámbito... También la comparto yo. Otra que nos viene de un ámbito diferente, y aquí también es una inquietud desde Futuratech, como sabes, un partner de gran formato en este caso, y nos habla de, bueno, su inquietud respecto al solvente, cartelería, durante este año, que está siendo muy difícil, y sin embargo una venta disparada en sublimación. Un poco, ¿cuál sería tu visión en estos...? Sí, es cierto. La cartelería en general, por el quedarse en casa, por el cierre de los comercios, por el cierre de los centros comerciales y por la disminución de la circulación durante muchos periodos, sobre todo entre las dos grandes picos de crisis sanitaria, pues se ha visto más impactada. En cambio, la sublimación, por un lado, y sobre todo la sublimación en el textil, por otro, y la parte de etiquetaje, como soluciones Epson, os puedo garantizar que están creciendo a unos niveles que están por encima de lo previsto en la situación pre-COVID, ¿no? Estamos vendiendo más que nunca sublimación, estamos vendiendo muy bien los nuevos productos desde la F10.000, la 7.000, la 3.000, la Surpress para las etiquetas, que ya es más un concepto más industrial de etiquetas, pero toda la gama de etiquetaje más para
para pequeña y mediana industria o para obradores de alimentación, pues las 6.000, las 7.000, las 3.000, etcétera, se están vendiendo muchísimo y con grande éxito. Y después hemos lanzado ya directamente el equipo de gran formato industrial de Iberia. Ha lanzado Mona Lisa, que como sabéis es una solución, digamos, para el mundo textil con un gran éxito. Ya tenemos las primeras instalaciones hechas y en España pronto llegarán las primeras también en Portugal. Y la verdad es que es una división que nos está funcionando muy bien. Pues estamos a 5 minutos de lo planificado y me gustaría que estos últimos minutos tuvieras para lanzar un mensaje de cómo ves a nuestros partners 2021, qué se nos ofrece. Vale, no, lo primero, agradecer a la paciencia y el tiempo que nos dedicáis. Y para mí esto es fundamental y esperamos seguir contando con vuestra confianza y con vuestra colaboración. Nosotros, sin vosotros, no lo sabemos hacer, no lo podemos hacer. Y además, hemos decidido que no lo queremos hacer sin vosotros, sin los partners. Esta es una gran diferencia como compañía respecto a otros competidores. Nosotros somos 100% partners y no lo vamos a cambiar. Ni se nos ha pasado por la cabeza cambiarlo. Yo sigo insistiendo, gestionemos desde el punto de vista humano y táctico el COVID y sobre todo aquellos que estéis sufriendo o habéis sufrido pérdidas por COVID, pues desde ahí con todo mi corazón un gran abrazo y son pérdidas irreparables y no debemos nunca perder la memoria de las personas que nos han dejado. Pero a la vez, como empresarios, debemos estar muy centrados ya en el post-COVID, ¿no? Y en tomar las decisiones. Y esas decisiones se toman hoy, no se toman en el mes de abril. Las tenemos que tomar hoy. Es fundamental que vosotros las sigáis tomando hoy y que contéis con nuestra ayuda para esa toma de decisiones post-COVID. Yo, con mucho gusto, estaré encantado de hablar de estrategia individual con cada uno de vosotros, si así lo queréis, o de hablar de otro tipo de soluciones, o de hablar de cómo mejorar la estructura financiera de vuestras compañías si es que en algún caso es necesario, etcétera, ¿no? Esto también es muy importante. Innovación y sostenibilidad no son conceptos, temporales, son conceptos que eso sí han venido para quedarse. Han venido para quedarse. No, el mundo, la Tierra, el planeta no soporta más los ritmos. Lo hemos visto. Si ha habido algo positivo en los confinamientos es el resurgir de la naturaleza. Tuvimos una primavera extraordinaria, preciosa en todas partes, en todos los países. Y eso es porque los índices de producción habían disminuido y las emisiones habían disminuido enormemente. Y yo creo que ese ha sido un toque de atención muy importante. Y solo depende de nosotros. Es obvio que debemos pedir a nuestros reguladores, a nuestros gobiernos, que nos ayuden en esa senda de ser y aplicar y vender cada vez soluciones más sostenibles. Y mi mensaje es de esperanza. Si a veces me preguntan sobre la crisis económica, sí es cierto, es bestial lo que está pasando. Un 10% de caída del PIB en nuestros países. Y además países que no son ricos, no son comparables a la riqueza de Portugal y de España con la de países como Alemania o como Francia. Y si me apuráis, ni con Italia, ¿no? Donde también se ha inyectado mucho dinero en la economía. Pero la diferencia fundamental con la crisis anterior, la crisis del 2008, es que las familias están mucho menos endeudadas. Y eso a mí me da una nueva esperanza. El nivel de endeudamiento familiar y empresarial no tiene nada que ver con el de hace 10 años. Nada que ver. Y esto creo que con las buenas medidas lideradas, espero, que por el Banco Central Europeo y con las buenas medidas que la Unión Europea, y espero, no sé si estoy demasiado por ser Navidad
asentado en el bonismo, y espero que también por parte de nuestros gobiernos salgamos muy rápido y mucho más rápido de esta crisis económica, que esta sí que es temporal. La ecológica no es temporal y ahí vamos a tener que estar siempre. Es crónica y nos lo hemos ganado a pulso, pero tenemos la solución. Y Epson, yo creo que en Epson tenéis un partner que forma parte de la solución. Como mínimo así queremos que nos veáis, como parte de la solución, no como parte del problema. Os agradezco muchísimo el tiempo, como decía, que os ha dedicado, dando las gracias a todo mi equipo, a todo el equipo de Epson en Portugal y en España, y deseándoos una muy feliz Navidad, que en la medida de lo posible, con la prudencia y con el respeto a las normas, lo pasemos lo mejor posible con las personas que escojamos, con nuestras personas queridas, y sobre todo un muy buen 2021, que lo será. Yo estoy convencido que lo será y espero que lo podamos compartir y seguir avanzando en la senda de construir un mundo mejor, que es uno de los valores fundamentales de nuestra compañía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos una vez más, también desde Comunicación y Marketing, por atender este Business Academy, que va a seguir, como sabéis, con entregas cada mes. Os vamos a anunciar en pantalla, para finalizar, cuáles serán esos próximos módulos y recordaros que tenéis el portal para toda la información. Gracias, felices fiestas y feliz 2021.